Santo, que su palabra, de alguna forma, como solo Dios puede hacerlo, ilumine o abra nuestro entendimiento y nos haga entender, comprender muchas cosas que son imprescindibles para poder recibir el favor de Dios y para que quizás en esta mañana podamos dejar en la iglesia nuestras cargas, nuestras aflicciones, nuestras luchas y poder salir con gozo, con alegría, con esperanza. O si nos vamos de vuelta con nuestras cargas, nuestras luchas, tengamos la capacidad de poder enfrentarlas, soportarlas y al fin vencerlas en el nombre del Señor. Esto, por supuesto, que tiene que ver con la fe que predicamos, la fe que está en la Biblia, pero no la fe que muchas veces oímos, que mucha gente dice: yo creo, yo tengo fe en Dios, pero sin embargo sus vidas o sus circunstancias no cambian en base a esa fe. Y ¿saben? A veces esto es porque es una fe intelectual, es una fe de conocimiento. Y vaya que sí, la fe necesita del conocimiento. Pero la fe que obra y la fe que hace que Dios obre y la fe que nos lleva a alcanzar y recibir las bendiciones de Dios es una fe espiritual. Por lo tanto, al decir es una fe espiritual, no tiene que ver con nuestra naturaleza. No nacemos con ella. Viene de Dios. Es más, en la Biblia se menciona la fe de tres formas. La fe como norma, y para que me entiendan, como forma de congregarnos y seguir adelante, así como medio de comunicación y de establecer normas y costumbres, lo que generalmente se llama los religiosos o la religión. Hay muchas religiones, bueno, algunos profesan la fe, se dice, ¿verdad? Es una forma de denominar un estilo de vida diferente a los demás. Pero después la Biblia habla de las dos fe que son importantes. Una tiene que ver con don, es un don de fe que viene de Dios. Al decir don, no viene con nuestra naturaleza, cuando nacemos no la traemos. Y la otra tiene que ver con un fruto del Espíritu Santo, donde también se habla que la fe es tanto un don como también es un fruto del Espíritu Santo, de Dios. Por lo tanto, no es natural. Y es allí donde en esta mañana trataremos de entender un poquito más esto, ¿verdad? O sea, y para eso necesitamos a Dios. Y vamos a estar leyendo en Segunda de Reyes capítulo 6, versículos 15 y 17. Tenemos en la Reina Valera lo que dice: se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, el criado que servía a Eliseo, un profeta de Dios en el Viejo Testamento, en la época de los reyes. Dice: he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y con carros. Dice: entonces su criado le dijo: ah, Señor mío. La gran pregunta de todos, ¿no? ¿Qué dice acá? ¿Qué haremos? ¿Cuántas veces, no? ¿Qué vamos a hacer? Y ahora apareció tal o cual situación, como contaba el hermano. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué haremos frente a esto, frente a lo otro? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. 17 dice: y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Había otro ejército alrededor. La versión de Dios habla hoy, ¿puede ser? Sí. Es la que usamos en este lugar. Dice: a la mañana siguiente se levantó el criado de Eliseo, y al salir vio aquel ejército que rodeaba la ciudad con caballería y carros de combate. Entonces fue a decirle a Eliseo: y ahora, maestro, ¿qué vamos a hacer? Eliseo le respondió: no tengas miedo,
porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo al Señor diciendo, te ruego, Señor, que abras sus ojos para que vea. Y esto es el centro del mensaje. Te ruego, Señor, que abra sus ojos para que vea. El Señor abrió, no Eliseo, ¿verdad? El Señor abrió entonces los ojos del criado y este vio que la montaña estaba llena de caballería y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Amén. Venimos a dar un aplauso al Señor por su palabra. Para entrar en contexto, esto era una situación muy particular. Usted sabe que muchos años de la historia de Israel fue dirigida por diferentes reyes, comenzando con Saúl. ¿Se acuerda? El primer rey de Israel fue Saúl, después siguió David, después sus hijos y así siguieron sus descendientes. Pero los sirios de alguna forma querían apoderarse siempre de las cosechas. En algunos tiempos lo hacían porque Dios así lo permitía. Pero en esta oportunidad Eliseo, que era nada menos que el sucesor del profeta Elías, que para poder recibir lo que él tenía de parte de Dios tenía que verlo a Eliseo ascender a los cielos, y no era cosa media fácil, ¿no? Yo digo, se habrá atado al lado de Elías, de alguna forma no buscar para no dormirse, porque la única condición era que él tenía que estar en el momento que Dios se lo llevara. Y en la Biblia es uno de los hombres que fue arrebatado al cielo vivo, ¿verdad? Directamente Eliseo lo vio. Pero ¿qué pasaba? Los sirios hacían su estratagema, su forma de pelear, sus emboscadas, tramaban siempre, y Eliseo iba y le decía al rey de Israel, no vayan por tal camino, no salgan a tal hora, no vayan por aquí ni por allá, porque los sirios los están esperando. Entonces un día el rey de Siria dice a sus soldados, a sus seguidores, a ver, díganme, ¿quién de ustedes es el delator? ¿Quién de ustedes es el traidor? Porque no puede ser que todo lo que tramemos y todo lo que planeemos contra el pueblo de Dios, el rey de Israel lo sepa. Y por allá, algunos se levantan, esto está un poquito antes, algunos se levantan y dicen, Señor, lo que pasa es que todo lo que tú hables, pienses y digas en contra de Israel, planifiques, aunque sea en tu recámara, en tu cuarto más secreto, Eliseo lo sabe y se lo dice al pueblo de Israel y a su rey. Entonces, sabiendo que no había traidor, sabiendo quién era el responsable, el rey de Siria, simple lógica, dice, ¿qué tenemos que hacer? ¿Contra quién tenemos que levantarnos? Contra Eliseo. Matamos a Eliseo y se terminó el que dice, el que sabe y el que revela nuestros planes. Y allí manda el rey de Siria un gran ejército. No estaba hablando de 5, 10, 20, 30, miles de hombres de guerra con sus respectivos carros y caballos, y rodearon donde vivía Eliseo. Como decimos comúnmente, ¿no? A veces estamos rodeados de situaciones que nos abruman, que no encontramos una salida, que nos parece que estamos perdidos, que no hay esperanza. Como el criado, ¿verdad? El criado cuando se levanta de mañana ve todo aquello, entra de vuelta y sacude a su señor y dice, Eliseo, Eliseo, estamos rodeados, ¿qué vamos a hacer? Y allá aparece Eliseo y mira todo aquel gran ejército y simplemente, además de ese ejército, él estaba viendo otro ejército que tenía que ver con una protección divina, que no se podía ver con los ojos naturales, pero que él tenía la confianza y la
la seguridad que en esa batalla, en esa lucha, en esa situación, no estaba solo, no estaba sola, por generalizar. Y en esa oración le dice, te pido que abra Dios los ojos. Y ahí tenemos el primer principio. Solo Dios, solo la revelación de su palabra, solo a través de hombres y mujeres de Dios, Él se manifiesta para que la apertura de los ojos, no físicos, porque el criado estaba viendo, ¿verdad? No era ciego. El criado vio a los ejércitos contrarios, ¿o no? El criado volvió adentro y le dijo a Eliseo, lo despertó, lo levantó, lo sacó fuera, pero allí dice, Eliseo, estamos rodeados, estaba viendo naturalmente que había físicamente un gran ejército alrededor. Lo que Eliseo le pide a Dios es que abra los ojos espirituales, que le dé la capacidad de poder ver más allá de lo físico, de lo natural, de lo tangible, y pudiera ver un mundo espiritual que existe, que está para defender a favor de su pueblo y de sus hijos. Por supuesto que esto parece algo subreal o parece un cuento, una historia o parece algo que no es de esta vida, pero lo cierto que Dios es espíritu y lo de Dios permanece para siempre, dice su palabra, y el obrar y la forma que Dios tiene para hacer las cosas muchas veces no son como nosotros creemos o pensamos. Pero Dios obra, ¿o no? Domingo pasado cumplimos 33 años de ministerio. Podríamos escribir libros de personas que durante estos 33 años han sido transformadas sus vidas. Desde drogadictos, desde personas que estaban en la cárcel y Dios les dio la libertad y se regeneraron, y personas que entraron con cánceres, tumores, con sida, con diferentes problemas en todo tipo de la vista, los huesos, los riñones, la cabeza, y no hubo un órgano que no estuvo enfermo que Dios no hubiera sanado en estos 33 años. Y tenemos testimonio, podíamos documentarlos y escribirlo, algunos hasta certificados de salud pública comprobando que los médicos dicen, no sé qué pasó, pero el cáncer que tenía ya no lo tiene más. Entonces, el obrar de Dios es diferente, pero es efectivo. Te dice, pastor, ¿y todos los sanó de la misma manera? No. ¿Todos los sanó en el templo? No. Algunos hasta en sus propias casas. Todos fueron un culto especial, todos se oraron, pusieron las manos. No, algunos se sanaron en el banco. Algunos se sanaron al entrar a la iglesia, algunos se sanaron cuando llegaron a su casa, se dieron cuenta que estaban sanos porque no se habían dado cuenta. Pero sí Dios obra, sí Dios hace milagros, sí Dios se manifiesta de una forma extraordinaria. Ahora, nosotros sí o sí necesitamos que ese mundo espiritual, que Dios, que es espíritu, pueda venir y pueda morar en nuestras vidas. Es interesante, en Génesis y Apocalipsis, el principio y el fin de la Biblia se habla de esto. Si recordamos la historia de Adán y Eva, ¿se acuerda el engaño de Satanás? Que en realidad fue un engaño, pero no tanta mentira, como él es el padre de la mentira. Dice, serán como Dios si comen de este árbol, ¿se acuerdan? Y allí fue Eva, comió, después le dio a su marido, después Dios los confronta, en sentido de no los confronta, dice, ¿dónde están? Dios sabía todo lo que había pasado, ¿no? Y ahí vemos un poco la naturaleza divina de Dios. No se enojó, no vino con ira. Vino con el mismo amor y afecto que todos los días venía hacia ellos. Porque Dios no ve más nuestras maldades como la necesidad y quiénes somos. Como yo decía el domingo pasado, cuando éramos padres de hijos pequeños y los hijos no hacían lo que nosotros les decíamos, de alguna forma, allí nos enojábamos y teníamos algún tipo de represalia. Hoy ya está más regulado y controlado y hoy son los hijos los que nos gobiernan a nosotros. Ha cambiado el mundo al revés, ¿no? Pero ¿saben? Dios cuando fue a Adán y Eva,
Eva, les preguntó dónde están como todos los días, a pesar de que él sabía lo que habían hecho. Eso revela la naturaleza divina y tiene que ver con lo que voy a decir. Adán dice, nos escondimos porque estamos desnudos. La pregunta de Dios, ¿quién les dijo que estaban desnudos? Y ahí entendemos el concepto. Ellos ya estaban y nacieron desnudos. Y llevaban tiempo desnudos. Pero allí, al desobedecer a Dios, su conciencia comenzó a entender lo bueno y lo malo, a discernir lo bueno y lo malo. Dejaron la inocencia, como se dice, un niño es inocente. Pero esa inocencia le ayudan muchos factores, pero también le hace creer todas las cosas que uno le pueda decir, ¿o no? Como yo decía, los niños cuando son pequeños, no tanto ahora por los adelantos tecnológicos, pero antes decía, papá, ¿me podés comprar tal cosa que salía 10 veces más lo que ganaba uno mensualmente? Y uno decía, imposible. Pero si uno le decía, sí, te lo voy a comprar, el niño se daba vuelta y se iba contento, creyendo que ya tenía lo que le habíamos prometido. La inocencia les llevaba a ser crédulos y a confiar en sus padres. El pecado, cuando ingresa en el mundo, no solo le quita la inocencia, la santidad, la pureza al ser humano, sino que incorpora ¿qué? La independencia moral. Incorpora esa decisión de que el hombre ahora puede ser como Dios. Ese fue el engaño, ¿no? Serán como Dios. Sabrán lo bueno y lo malo. La diferencia es que Dios lo sabe, pero no es afectado, porque Dios es santo. Amén, hermano. Entonces, allí dice, se le abrieron los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos y tuvieron vergüenza. El pecado genera vergüenza, lo oculto genera vergüenza ante los ojos de Dios. Entonces, que Dios nos ayude, porque así como el pecado, la maldad, abrió los ojos, así también Dios, a través de su Hijo, al enviarlo para salvarnos, vino a ¿qué? A iluminar y abrir los ojos de nuestro entendimiento, para que entendamos que a través de la persona de Jesús, aquellos que creemos y confiamos en Él, tenemos esperanza, tenemos acceso a la presencia de Dios y por ende podemos recibir todas las cosas conforme hemos recibido y aceptado a Jesús. Amén, hermanos. Ahora, hagamos un ejercicio para entender un poco. Como siempre, algunos se pueden reír al final. No le voy a decir que cierre sus ojos, sino decir, bueno, estamos meditando. No se trata de nada de eso. Pero concéntrese, yo le digo, hermano, estaba Roberto en la portería, vino una persona y le dejó una bicicleta de regalo para usted. ¿Puede ser o no puede ser? Bueno, ¿de qué color, Noemí, te gusta? Naranjada, muy bien. Una bicicleta anaranjada para Noemí, una bicicleta verde para Silvia, ¿no? O azul. Roja, bueno, está. Y así para cada uno. Pero usted la visualiza, ¿no? Te dice una bicicleta. Tenemos la capacidad de visualizar. Tenemos la capacidad de ver aún con los ojos cerrados, imaginar ciertos objetos y cosas. Cuando usted en su casa desea algo, va a comprar un electrodoméstico o algo, y si ya lo veo, lo voy a poner acá, va a quedar soñado, precioso. ¿O no? Y ya corre las muebles y hace el lugar, porque esto va a quedar hermoso. Y no lo tiene, pero lo va a ver allí. Porque está dentro de
de sus posibilidades y deseos. Ahora, y acá viene la pregunta del millón. Si yo le digo, y va a nombre personal de cada uno suyo, ¿no? A Roberto vino alguien, le dejó un paquetito con su nombre que dice que son ciertos, una pastilla que hace que usted rejuvenezca 40 años. Ni le voy a preguntar el color, ni le voy a preguntar si lo visualiza, ni le voy a preguntar si lo cree. ¿Por qué? Porque es improbable, porque es imposible, porque su capacidad de poder visualizar, de poder creer, de poder confiar en las palabras, no van más allá de lo razonable. No van más allá de lo que se puede ver o tocar, por eso decía lo tangible. Y ahí está nuestro grave problema cuando venimos a la iglesia y encontramos un pasaje que dice: en la cruz del Calvario Jesucristo llevó nuestras enfermedades y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Cómo alguien que murió más de 2000 años atrás puede haber llevado mis problemas, mis pecados, mis enfermedades 2000 años de futuro? Es imposible. Y si fuera, me cuesta aceptarlo y creerlo. Por eso necesitamos que Dios ilumine nuestra mente. Por eso necesitamos que la palabra de Dios nos abra. Por eso necesitamos lo que necesitó el criado. Eliseo estaba confiado. Dice, ¿cómo puede estar confiado viendo que un ejército lo iba a destruir, lo iba a matar? Pero él sabía que Dios y su ejército estaba a su favor y eran mucho más poderosos que todo lo que estaba allí delante. Había una abismal diferencia, habían miles de personas, por poner número, 10.000 soldados contra uno. ¿Podría sobrevivir Eliseo humanamente hablando? No. Pero cuando Dios está en un hombre, cuando Dios está en una mujer, cuando Dios está en la iglesia, cuando Dios está en un pueblo, cuando Dios está en una familia, cuando Dios está en una nación, cualquier cosa puede suceder. Y esa es la gran diferencia. Y no el Dios, como yo siempre decía que tenía mi madre, ¿verdad? Y lo ponía sobre la mesa luz, y lo cuidaba, y lo limpiaba, y lo llevaba, lo colgaba atrás de la puerta, y enfrente, y allá. El Dios hecho por un hombre. ¡No! El Dios creador del cielo y la tierra. El Dios que nos llamó, el Dios que nos formó, el Dios que no necesita la ayuda del ser humano. Yo veía a mi madre en sus problemas y en sus luchas orar, rezar, inclinarse a todos los santos. Tenía lo que llamaban antes los trinchantes, esos que eran un mueble, un amatoste gigante, ¿no? Iba de pared a pared, con espejo atrás, biselado, todas esas vueltas, ¿no? Y arriba de ese trinchante que tenía como 3 metros de largo, no había un santo conocido, habido y por haber, que mi madre no tenía allí donde prendiera vela. Entrar a aquel comedor era como entrar a un santuario. Pero nunca se arreglaron los problemas familiares en mi casa. Hasta que entró Jesús. Hasta que entró el Evangelio. Hasta que Dios le iluminó a mi madre la mente y pudo comprender lo que dice la Biblia, que todo lo creado por el hombre no puede ayudar al hombre. Ninguna imagen, ni la propia imagen de Cristo, no nos puede ayudar. El primer día que nos convertimos a Cristo, al otro día siguiente de la mañana, en el fondo yo agarré todos los santos, los metí en una bolsa, los llevé y empecé a romperlos con un martillo. Y siempre recuerdo, y lo digo, mi madre tenía uno que se le había regalado a su hijo especial, que estaba en otro país, y era bastante costoso, un crucifijo con un Cristo crucificado. Y yo voy a romper, y dice, no, ese no, y dice, no lo rompa. Y esto no es un ídolo también. Sí, pero me lo regaló con tanto amor. Dejate bromar. ¡Bum!
pedazo todo y para la basura. Ya no le prendemos más velas a los santos, adoramos a un Dios vivo. Y a partir de ahí comenzó a cambiar la historia de mi familia, la historia de nuestras vidas. Y comencé a ver cosas que antes no veía. Y comencé a entender principios bíblicos que antes eran desconocidos, porque recordarán que antes no se nos enseñaba a leer la Biblia. Yo fui a escuela católica, me bauticé en los católicos. O sea, hoy estaría siendo un cura capaz, a esta altura de mi vida. Dios me libre, me guarde. Y no estoy renegando de la profesión y de lo que hacen, sino estaría siguiendo ciego. Sería como el criado y no podría ayudar a nadie. Porque en realidad lo que usted y yo necesitamos comienza con algo espiritual. Podemos ayudarle físicamente, sí, cómo no, podemos darle comida, podemos darle alimento, podemos darle consejo, podemos hacer muchas cosas. La iglesia lo hace. Jesús lo hizo, ¿o no? Jesús alimentó, Jesús sanó, Jesús dio de comer, Jesús dio consejo, Jesús dijo hagan esto, no hagan lo otro. Pero lo más importante que dijo Jesús, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Arrepentíos y busquen a Dios. Su mensaje, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Dije ejemplo de Génesis. En Apocalipsis, la iglesia de la Odisea, capítulo 3, versículo 15, 16, por allí o menos capaz, habla de una iglesia que decía, yo soy rico. Una iglesia que se sentía rica, una iglesia que se sentía próspera, o sea, rico y prosperidad económica. Todos eran gente caudalosa dentro de esa congregación. Y Dios le habla a la iglesia y dice, ustedes se sienten ricos, pero en realidad son pobres. No siempre lo que yo creo y lo que yo digo y lo que yo veo es lo que Dios cree y lo que Dios ve. Y Dios le dice, ustedes no son ricos, son pobres. No son ricos, son pobres. ¿Cómo? Pero tenemos. La verdadera riqueza no se mide en dinero, se mide en contenido, se mide en la voluntad y decisión que viene de Dios. El hombre, la mujer que conoce a Dios y confía en Dios es un hombre rico. Porque tiene mucho más que el dinero de este mundo. Amén, hermano. Y allí Dios habla en Apocalipsis y dice, tú eres pobre, miserable, tú eres ciego. Como diciendo, no ves. Estás viendo lo material y lo natural, pero no ves lo espiritual. Dice, cómprate colirio para tus ojos. Lo dice la Biblia hace más de 2000 y pico de años, no tanto, en el 1400 y tanto que se tradujo, se escribió, pero ya desde la época que lo dijo Jesús en profecía hace más de 2000 años, y aún el colirio se sigue usando en diferentes formas para los ojos, en gota, en pomada. ¿Qué le quería decir Dios? Hay algo que te está alterando la visión, hay algo que no te deja ver, hay algo que no te permite. Lo estaba diciendo un ejemplo natural, pero estaba hablando espiritualmente. Necesitas abrir los ojos y ver la realidad. Que es posible, porque todas las cosas son posibles. El salmista en el Salmo 119 dice, Señor, abre mis ojos para que pueda entender y comprender tu palabra. Abre mis ojos para que yo vea tu voluntad hacia mi vida. Abre mis ojos para que vea el camino y no me aparte de él. Abre mis ojos. En toda la Biblia el pueblo necesitó y nosotros necesitamos que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento, nos alumbre, nos aclare las cosas que están sucediendo. Como decía el hermano orando por la ofrenda, es cierto, hay un mundo espiritual que se levanta. Pero es insignificante al lado de la grandeza y del poder de nuestro Dios. Y como siempre digo, la maldad siempre va a existir y
siempre existió y seguirá existiendo porque está dentro del corazón del ser humano. A veces le echamos las culpas a Satanás y el diablo dice, otra vez a mí. Somos los responsables de nuestras acciones. Y a veces la maldad está dentro de nosotros. Para eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo, para darnos victoria, para hacernos libres, para que a través de creer en su palabra podamos tener otra mirada, otra perspectiva. Y en vez de preguntarnos, oh, ¿qué haremos, Señor? Y ahora ¿dónde vamos a sacar ayuda? ¿Y ahora cómo vamos a salir? ¿A dónde vamos a sacar dinero, conseguir para pagar esto o lo otro? Mi socorro viene de Jehová, dice el salmista. Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Nuestros recursos no están limitados. Nosotros los limitamos, nosotros le ponemos un tope porque nuestra mente dice, yo creo, yo creo en Dios, pero el médico me dijo tal cosa. Yo creo en Dios, pero el escribano me dijo tal cosa. El abogado me dijo que yo creo en Dios, pero... Eso no es fe. La fe dice, yo creo en Dios. Algo va a hacer. De algún lado va a salir. Dios tiene la victoria. La puerta se va a abrir como de donde sea. Yo no veo la salida, pero Dios la tiene para mí. Yo no veo los recursos, pero Dios los tiene para mí. Yo no veo los remedios, pero Dios los tiene para mí. Yo no veo, pero Dios tiene. Y cuando nosotros, como el criado, experimentamos esa transformación, esa regeneración que viene cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, empezamos a ver las cosas diferentes. Empezamos a ver los Goliat probables de vencer y derrotar como lo vio David. ¿Usted cree que David, siendo un muchachito, no vio a aquel gigante? Todo el ejército de Saúl, los propios hermanos de David, el propio rey Saúl, que era el más alto de toda la tropa, el rey, temió ante Goliat. Temió ante Goliat. Pero David no vio lo grande. No vio su espada que era casi de su propia altura. No vio su fuerza ni escuchó sus amenazas. Se apoyó y vio al Dios que estaba detrás de él, delante de él, y que era inmenso al lado de Goliat. Y dice, ese Dios, como me libró del oso, del león, me va a librar de ti, oh Goliat, porque tú no eres diferente. Y todos se quedaron asombrados. El rey Saúl le tiró la armadura como diciendo, te va a hacer pedazo. Pero bueno, alguien tenía que poner, ¿no? Como siempre, los que están allá arriba, ¿no? Ponen todo primero al frente de la batalla, que vayan a la guerra. Como ha sido a lo largo de la historia, ¿no? Y el rey Saúl dice, bueno, vas a ir, andá. Hasta le ofreció la hija como premio. Sabía en su mente, o creía en su mente Saúl, que la hija nunca se iba a casar con David. Lo va a hacer puré. Pero David dice que corrió y se adelantó a la línea de batalla. No se quedó allí pensando, y haré, no haré, ¿qué voy a hacer? No, él corrió. Nuestra fe tiene que accionar y movernos hacia tomar decisiones sabias y no sentarnos a claudicar y escuchar voces y pensar y hacer una junta y decir, bueno, ¿qué les parece? Y si a ustedes les parece, no, el hombre y la mujer de Dios que le cree a Dios y avanza sabiendo que no importa lo grande, lo imposible, lo difícil, Dios le va a dar la victoria porque Dios honra la fe de su pueblo, de su iglesia, de hombres y mujeres que le creen a Dios. Aleluya, hermano.
desearía inculcárselo en su cabeza, aunque yo desearía como Eliseo decirle, el Señor abre los ojos, sí lo voy a hacer, pero que Dios abra sus ojos depende de usted. Depende de usted, porque es el criado de Eliseo y por qué el ejemplo, porque el criado obedecía a su amo, el criado estaba sujeto a las órdenes de su amo, el criado era como el niño chico que le creía a sus padres, porque supuestamente sus padres todo lo que le decían, además de ser verdad, iba a surgir, ¿o no? Como decía, nuestros padres eran nuestros héroes cuando éramos pequeños. ¿Y qué falta hace eso hoy en día en la sociedad, no? Ayúdanos, Dios. Y el criado, cuando Eliseo oró, él dijo, algo voy a ver que nunca vi. ¿Y quién no quería ver lo que estaba viendo Eliseo? El criado lo deseó, creyó y recibió. Y así somos nosotros. Pero como dije el ejemplo, ¿podré rejuvenecer 40 años? Ya está diciendo disparate. Silvia dijo, aún no fue creada esa píldora, pero sabe que genéticamente se están modificando personas y están rejuveneciendo. Y tanta cosa dice la Biblia que la ciencia va a aumentar. ¿A cambio de qué y cómo? No, imagínense. Pero bueno, no viene el caso. Todo está escrito en la Biblia y todo se está cumpliendo. Sí tenemos que conocer la palabra, pero también tenemos que practicarla y vivirla. Porque de nada sirve, como siempre digo el ejemplo del médico, no puedo más, doctor, estoy que me muero. Mi amigo, mi amiga, tome esta pastillita todos los días. Y usted en un mes viene y me consulta. Y usted va con la pastillita, la deja arriba de la mesa y la pone en la mesa y dice, esta pastillita me va a sanar, y no la toma. Y llega al mes al médico, ¿qué le va a decir el médico? Tiene una mejor, usted no sabe, me siento horrible. ¿Tomó la pastilla? No. Y entonces, si bien lo de Dios es instantáneo, si bien Dios puede hacer cosas que nos sorprenden en un instante, también Dios es un Dios que espera que usted reaccione positivamente a su palabra. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Quiere decir que si usted nunca oyó, bueno, hoy la está oyendo. Pero si nunca oyó, mejor dicho, si siempre ha escuchado y ha oído, pero no ha creído y puesto en práctica, no espere que Dios abra las ventanas de los cielos. ¿Se acuerda cuando Jesús fue bautizado y salió del Jordán? Dice que miró y los cielos se abrieron. Yo me he preguntado, ¿todos habrán visto los cielos abiertos? Solo Jesús. Y dice que el Espíritu Santo descendió como en forma de una paloma, un ave, y se posó sobre la vida de Jesús. Y allí fue lleno del Espíritu Santo. Y allí comenzó su ministerio terrenal, porque necesitaba que Dios morara en su vida. La fe no es como ir a misa. La fe no es religión. La fe viene de Dios. Siempre he dicho, la definición de la religión es el hombre tratando por sus propios medios llegar a Dios, ganar el favor de Dios. Eso hace todas las religiones del mundo, llámese como se llame. Haz esto, haz lo otro, ayudar, da pan al hambriento, necesitado, esto, hace da una mano y vas a ganar el favor de Dios. Así no es lo que dice la Biblia. La fe, el cristianismo, es Dios llegando al hombre a través de la persona de Jesús. Porque usted y yo jamás podríamos presentarnos como Adán y Eva delante de Dios. Por eso Adán y Eva se escondió detrás de un árbol. ¿Por qué? Porque estaban desnudos, porque se sentían avergonzados por causa del pecado. Aún así Dios seguía llamando, como aún así hoy en día Dios sigue llamando a hombres y a mujeres al arrepentimiento, para que conozcan a Dios,
para que oigan su palabra, para que le crean a Dios, no como un horóscopo de la suerte, porque está de moda, ¿no? A ver qué me dice Dios hoy en día. No. El mundo se está sacudiendo, las cosas que están pasando, están todas escritas acá. Lo que pasa es que obviamente, ¿cómo le vamos a creer a la Biblia? Que Dios nos ayude en esta mañana. Yo quiero orar, Señor, abre mis ojos. Yo quiero ver las cosas diferentes. Yo quiero salir de este lugar, tu casa, y llegar a mi casa y ver todo diferente. Quizás llego y encuentro lo mismo, todo un disturbio, problemas, pero yo quiero ver paz, yo quiero ver victoria, yo quiero ver que a corto y a largo plazo, Dios, tú vas a hacer algo. Y ya no voy a decir qué haré como el criado, sino que ahora voy a decir, oh, ¿cuántos tengo a mi favor? Más son los que están contigo que con ellos. ¿Qué quiso decir Dios? Lo mismo que sentía David. Dios y su poder era mayor que el poder de aquel filisteo que venía contra él. ¿Tendremos en esta mañana esa confianza? ¿Podremos depositar nuestras vidas en las manos del Señor? ¿Podremos tener la certeza y seguridad que nos vamos a ir diferente de cómo entramos? Si tenemos esa confianza, hoy Dios va a hacer algo en tu vida. Si no podemos tener esa confianza, esperemos que no el domingo que viene, porque no hay culto, pero el siguiente o la siguiente reunión o en nuestra casa, cuando oremos, cuando clamemos, que le pidamos a Dios que abra nuestros ojos y nos ayude a ver la verdad y las cosas que humanamente no se ven. Y no estoy hablando solo de un mundo espiritual, no estoy hablando de ángeles, porque también hay otra historia con la religiosidad que se ha ido por las ramas de lo angelical y el ángel protector y tantas cosas. Usted necesita saber y aceptar y recibir a Jesús como Señor y Salvador. Ni siquiera la Virgen María, que sí fue virgen porque no había concebido y dado a luz ni había sido tocada por hombre, y nació Jesús de su vientre, pero fue la madre de Jesús, fue el instrumento que Dios usó, pero quien Dios usó como instrumento después tuvo que arrepentirse ante la cruz, después tuvo que reconocer que el que salió de su vientre era el Señor de señores, Rey de reyes y Salvador del mundo, y tuvo que creer en Él para poder ser salva. ¿Y por qué ponemos la carreta delante de los bueyes? ¿Por qué a veces ponen a María por encima de Jesús y el Salvador es Jesús? Porque le conviene, como dice Pablo, y termino con esto en 2 Corintios 4:4, porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento para que hombres y mujeres no crean en la verdad. Porque bien sabe el enemigo que cuando usted y yo creemos en la verdad y conocemos a Jesús, Él ya no tiene parte, arte ni suerte con nuestra vida. No, a este o a esta, y perdónenme la expresión, tenemos que dejarlo porque no. Está protegido, está guardado. Hay algo que nos impide tocarle. ¿Vio cómo los diplomáticos y las personas viajan por el mundo y tienen inmunidad? Ni siquiera las leyes de los países lo pueden tocar. Bueno, usted y yo tenemos inmunidad espiritual de parte del Señor frente al enemigo, frente a todas las cosas. Cuando usted camina, cuando usted va, cuando usted entra en su casa, usted es luz. Y las tinieblas tienen que huir. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, hermano, a poder creerle al Señor por encima de las circunstancias. Por encima de los diagnósticos, pronósticos, científicos o humanos o lo que sea, o diabólicos. Creerle a Dios por encima de la realidad que usted y yo estamos viviendo y viendo con nuestros ojos físicos y poder creer en esta mañana que con Dios todo es posible. Nos ponemos de pie y oramos.